Hablar de algo que va a suceder en nuestra ciudad hoy a partir de las 6 de la tarde, justamente y paradójicamente la hora en la cual está anunciada aproximadamente la conferencia de Lionel Scaloni en Angola, en la previa del partido de mañana. Justamente se va a estar presentando en paralelo aquí en la ciudad de Mar del Plata el libro Scaloni, biografía oficial. ¿Sí? Hemos hablado en algún momento de este libro también. Su autor, Diego Borinsky, está en nuestra ciudad y está del otro lado de la línea para charlar un poquito con nosotros. Diego, buenos días, ¿cómo está? Lo saluda Rodrigo Di Vito. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, acá caminando por la zona del puerto, un día espectacular, así que en un rato me voy a meter en el mar porque hay Sí. mucha gente ya haciéndolo. Llegué ayer, también un día hermoso. Y nada, que no sé qué armó este muchacho que pone la conferencia de prensa al mismo horario que nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer. Un desubicado este Scaloni. Pero bueno, en ¿Qué se le definitiva, ocurre? ¿Cómo sí. se le ocurre semejante cosa, no? Bueno, todo tiene que ver con todo, en realidad tiene que ver con lo mismo. La verdad que Scaloni se ha transformado realmente en un personaje muy peculiar de nuestro fútbol, quizá contrario a muchos entrenadores y mucha idiosincrasia que el propio fútbol tiene, pero dentro de tu experiencia, sentándote a charlar con él mano a mano y a contar y repasar un poco de su vida, ¿qué es lo que tiene el libro que a vos te ha también sorprendido esta historia particular que también tiene, ¿no? Y que no deja de ser un tipo con una humildad llamativa también para el ambiente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tenés en el programa? No, bastante, estamos hasta las 12, estamos tranquilos. No, porque bueno, es un libro de 544 páginas, en el que yo, primero, obviamente, hice una barrida de archivo impresionante, me vi todas las notas, la conferencia de prensa, partidos de su época de jugador, notas de su época de jugador, mientras esperaba poder verlo a él, que fueron 13 meses eternos, entre que confirmamos que hacíamos el libro y lo pude ver por primera vez, viste, que yo caminaba por las paredes, y en ese lapso también empecé a entrevistar a gente, ex compañeros, ex técnicos. Después ya cuando pude verlo a él también pude entrevistar a la esposa, que no habló nunca, a los hijos, a los hermanos, a los padres, a los integrantes de la mesa chica del cuerpo técnico, que son 6, que por lo general no dan notas, dan muy pocas notas. Y bueno, obviamente me junté con él, estuve en el predio, y después pude viajar a Mallorca en enero de este año, y bueno, que es ahí donde vive, donde está tranquilo, porque cuando está acá para los partidos, por más que sean partidos amistosos, el tipo los prepara con una obsesión, que en eso se tiene como un aire bilardista, ¿no? Claro. Después tiene el juego, es una cosa bien menotista, porque por los goles, la cosa estética, cómo juega el equipo, va al ataque siempre, y bueno, me junté 10 veces con él ahí, fui a ver partidos de los hijos con él, estuve en su casa, después estuve en su casa de Pujato con los hermanos, o sea, claro, ahí tengo un compendio de cosas, y por eso te decía cuánto tiempo tenés, porque están, traté de enfocarlos de distintos lugares. En esos 13 meses, entre octubre del 23 y noviembre del 24, en que no lo pude ver a él, y yo empecé a hacer las entrevistas y decía, bueno, ¿cómo tengo que sentarme a escribir en un momento esto? Pues se me va a ir de la cabeza, por más que tenía ya el desgrabado en la computadora en crudo. Bueno, ahí dije, bueno, en un momento sí se me hizo el clic y dije, voy a hacer Scaloni en 100 historias, obviamente porque, bueno, durante muchos años yo hice la sección de las 100 preguntas en el gráfico, después en La Nación, y me tienen un poco identificado con eso, y dije, voy a hacer, y además porque me gusta explayarme, me cuesta el poder de síntesis, y dije, voy a hacer 100 capítulos cortos, obviamente, y empiezo a escribir por donde sea, total después los voy numerando y los voy encajando. Entonces, bueno, son esas 100 historias donde hay muchas facetas. Yo creo que él tiene algo que trae de cuna, que tiene que ver con su naturalidad para asumir las cosas, con su liderazgo, con caerle bien a la gente, con saber usar la palabra justa, eso es muy importante. También es muy importante que desde chico él tuvo la cabeza de técnico, porque hay anécdotas de cuando él estaba en Matienzo incluso, que iban a ver jugadores, acompañaba al padre y al técnico, y una vez le marcó y dijo, che, pero mirá o cuando estaba en La Coruña, Irureta me dice que lo tenía sentado en el banco muchas veces al lado, y él le daba indicaciones a los jugadores. Él me cuenta, por ejemplo, que tuvo una lesión
muy jodida en el año 2005, él había contado que lo complicó. A mí me dijo, no podía jugar más al fútbol. O sea, entonces yo digo, no, pero se retiró en el 2015, o sea, jugó 10 años más. Fue justo después del único partido que jugó por eliminatorias él con la selección, que fue el partido en La Paz, Bolivia, que Argentina ganó con Peckerman 2-1 desde el 73 al 2005, después de 32 años sin ganar. Y al poco tiempo jugó un partido en el Depor contra el Villarreal, el técnico le dijo, está para jugar, sí, no, bueno, y se le desprendieron 3 músculos de atrás. Bueno, y él me dice que después de todo ese tiempo como que ya, sí, viste, pensaba mucho como técnico, porque podía jugar poco, me dice, más o menos la regulaba. De hecho, también una de las cosas que él me dijo que se quedó con la espina por ahí de volver al fútbol argentino, pero que Verón incluso lo llamó para volver a Estudiantes, pero él, como realmente allá la piloteaba, acá no quería venir a dar lástima, como pasó con muchos jugadores que vinieron a retirarse acá. Pero bueno, él ya pensaba como técnico, se ponía a la cabeza del técnico. Me dice, bueno, a veces algunos compañeros estaban mal porque no jugaban, y yo trataba de entenderlo desde el lado del técnico, y le explicaba. O sea que el tipo, por más que fue el técnico menos pensado, porque de todos los técnicos que agarraron la selección, que menos expectativa había con este, que además la gente, incluso amigos futboleros míos, viste, dice, pero Scaloni jugó, ¿dónde jugó? O sea, no. Entonces viene un tipo así, después del desastre de Rusia, que sin ninguna experiencia, yo creo que de cualquier otro técnico que asumió en distintos momentos había alguna ilusión, y con este nada. Y bueno, construyó el ciclo más importante de la historia en resultados y manera de jugar, porque ni Menotti ni Bilardo ganó la Copa América, además ganó 2, tuvo 36 partidos invictos, la verdad que increíble. Bueno, y también saber de fútbol, darse cuenta que Di María tenía que jugar por la izquierda en la final, y donde McAllister podía hacer daño, y que el Cuti Romero no saliera atrás de Montiel en la final. Bueno, cosas de observaciones futboleras que el tipo evidentemente las tiene. Claro, sin duda. Sí, yo siempre insisto en que las personas están insertas en contexto, ¿no? Y a veces vemos un fragmento de lo que Scaloni es, representa, dice, hace y explica, en definitiva, porque nadie tiene el espacio como para conocerlo como lo has tenido vos. Y realmente, y por eso me parece muy interesante poder leer tu libro, entender el contexto de Scaloni es entenderlo a él cómo funciona su cabeza, su historia y todas esas cosas que lo han ido marcando en la vida, porque si no, es un perro verde en el fútbol, ¿no? Por su forma de ser también. Y también, bueno, después ponerle cuestiones futbolísticas, ¿no? Porque, bueno, usted Saldibu lo conocían de acá, bueno, le habrán seguido un poco la carrera, estaba allá, se lo prestaban los clubes, pero ¿quién se la jugó por el Dibu? Claro. Ante un Armani que con toda la chapa que tenía, que lo había salvado en la Copa América del 19 con ese penal tajado de Paraguay. Acá también hay otro factor importante, que es escuchar al cuerpo técnico, porque ahí fue Martín Tocali, el que ya lo conocía del sub-17, de las selecciones. Justo estaba subiendo acá la cuesta. Y fue en el puerto de Mar del Plata, se nos corta en el puerto de Mar del Plata y se nos fue. No, este es genial. Las comunicaciones telefónicas funcionan. Bueno, está acá en Mar del Plata. No estoy hablando en ningún lugar recóndito del interior del país, en medio de un bosque, no. Está acá en la costa de Mar del Plata y no podemos completar un llamado. Bueno, estamos escuchando al biógrafo oficial, a Diego Borinsky, que hoy está presentando este libro, La historia de Scaloni, 540 páginas, para tener. Yo les comentaba hace unos días atrás que Diego en su propio tweet, en su propio X, en realidad en su cuenta de X, subió un adelanto como para que vos vayas leyendo, pero realmente entender el contexto de Scaloni es muy importante. Bueno, la cuesta no te dejó sin aire, te dejó sin señal, Diego. ¿Estás ahí de nuevo? Bueno, hablando, recién me enteré que no sé hasta dónde llegó, pero te decía que lo del Dibu también es confiar y delegar en su cuerpo técnico, no es que tiene los ayudantes para que le digan sí. Claro. Y Martín Tocali fue el que le metió ficha para que ataje el Dibu, porque lo conocía de las selecciones juveniles, lo había tenido. Hay una anécdota que cuenta que es increíble, un partido en Nigeria que juegan Batista de técnico,
que ya estaban comprometidos, creo que fue antes de la Copa América del 2011, y se les rompe Gustari, y tenían un solo arquero, y dijeron, ¿qué hacemos? Y llamemos al Dibu, porque él lo conocía y había jugado hacía poco el Mundial de Nigeria, o sea, tenía la vacuna, tenía el pasaporte, no sé, la visa, y llegó a la cancha cuando estaban haciendo la entrada en calor para el partido, porque si no ese día Argentina no tenía arquero suplente. Qué locura. Así que bueno, nada, digo, también rodearse de colaboradores que te sumen y en los que vos confíes y que les des cabida, también es un atributo de un líder muy importante. Claro, sí, a mí en todo este proceso uno lo que ve de muy lejos, que es lo que además le permite ver, primero que los seleccionadores nacionales no son muy entrenadores, porque tienen muy poco tiempo para entrenar propiamente dicho, son seleccionadores, a mí me gusta llamarlos seleccionadores, porque en realidad lo que hacen es elegir y tratar de mancomunar, pero en todo este proceso siempre ha sido, incluso en estos procesos de amistosos, todos esos amistosos previos donde fueron pasando un montón de jugadores, para Scaloni siempre parecía mucho más importante lo que pasaba por fuera del rectángulo de juego en la cohesión de grupo que lo que después podían hacer. Después se podía insertar, se podía mejorar, se podía trabajar eso, pero esa inserción de grupo, que hay jugadores en los cuales vinieron como anillo al dedo, caso de Rodrigo de Paul, que también es un gran acierto de él, y otros que por ahí se fueron quedando en el camino, como el caso de Garnacho, que por ahí pintaba para ser un jugador bárbaro de selección y no terminó de encajar, quizás hasta humanamente dentro del grupo, ¿no? Que no es sencillo. Sí, tampoco. Está lo que vos decís, pero también los tipos tienen los entrenamientos. Yo justo vi una imagen de un golazo que metió el Flaco López en el entrenamiento. Golazo. Justo se viralizó eso, pero los tipos están todo el tiempo mirando, nosotros no estamos mirando eso. Claro, claro. Entonces, ponele, lo llamó a Cambese. Cuando lo llamó a Cambese acá hace para las otras fechas, muchos dijimos, Cambese, ¿qué se llama acá? Y viste, el tipo la vio, porque vos ves que Cambese lleva 13 partidos, en 11 no le metieron goles. Claro. Y yo creo que son muy estudiosos, muy observadores, están al tanto de todo. Y bueno, tienen también ese liderazgo, esa cosa que les sale naturalmente. Está la anécdota que me cuenta Di María, que más o menos algo se sabía, bueno, la contó Di María, pero bueno, yo muchas cosas les pedí detalle, ¿no? Claro. El día que empiezan las eliminatorias para el Mundial de Qatar, no lo llama Di María, ella venía de una situación que no lo llamó y sale a dar la nota y a decir que él estaba mal, ¿no? A putear a Scaloni, pero así que él estaba mal, porque se hacía el duro en la casa, pero estaba muy mal, porque se rompió el culo en el club, venía de jugar hacía 2 meses la final de la Champions con el PSG, y Scaloni me dice, no estaba terminando la nota que yo ya lo estaba llamando. Claro. Y por videollamada, para verle la cara, y me dice, y después terminamos llorando los dos. Yo digo, ¿qué le dijiste? Me dice, yo lo primero dije, ¿quién te dijo que no te iba a llamar más? Dice, o sea, también esa cosa de calle, de saber manejarse, de afrontar los problemas, de encararlos, de que el jugador te crea, ¿viste? El jugador es muy bicho, y bueno, y después lo tenés que demostrar con hechos, y poner al que mejor está, como a Paredes y Lautaro, que eran 2 soldados de él de la primera hora, partido con Arabia, perdimos, estaban mal, ya venían mal porque venían con problemas, listo, afuera. No. Sí, eso es una muestra más. Esas son distintas muestras con las cuales te ganas el respeto del grupo. Y bueno, esa solución, ese liderazgo, ese conocimiento también de nada. La verdad que es increíble cómo llegó y a dónde llegó y nada, ojalá se quede más tiempo. El que había solo dirigido un puñado de partidos, unos pies en Mallorca, hoy es el segundo técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección. No me acuerdo si ahora el viernes, el de mañana es el 91 o el 92, creo que el 92. El que más dirigió es Stabile con 124, que le dirigió 20 años. Y ya pasó todo, ¿viste? Menotti, Milano, Bielsa, Basile. Así que nada, ojalá nos vaya bien el Mundial y siga. Ojalá, la verdad que es una historia más que interesante y ojalá también te acompañen hoy a partir de las 18 allí en Mendoza y Garay, que vas a estar brindando esta charla, esta presentación oficial de este libro y esta historia apasionante que me imagino que hiciste 540 páginas, pero tenía para escribir 1200, 1300, ¿no? Más o menos. Sí, viste, yo me limito porque yo sé, viste que obviamente el costo del libro es el papel, igual lo pusieron súper barato, precio muy económico, 28.000 pesos. Para la mayoría de los libros la página está de 40, 45 hasta 50.000 pesos, así que contento con la editorial, pero sí, como yo sé que me explayo, de hecho
por algo hacía las 100 preguntas, y después las 100 preguntas cada vez tenían más páginas, después pasé a los libros, y tenía tanto material, pero bueno, quedó bastante redondo. Habla la mujer que nunca habló, y me dijo, nunca voy a volver a hablar porque no le gusta, pero bueno, me contó unas anécdotas buenísimas del Scaloni, de cómo se la levantó, de cómo era, de cómo es en la casa, de que en un momento ella le dice, pero no puede ser que no disfrutes. Bueno, empezó a ir al psicólogo, bueno, eso también me lo cuenta él, así que bueno, siempre uno quiere juntarse 48 veces, ¿no? En este caso con el protagonista, pero bueno, creo que pude sacarle varias cosas que no se sabían, más todas las cosas que se sabían, más lo que agregué de las miradas de los demás. Creo que está bastante completo. Muy bien. Bueno, Diego, gracias por estos minutos, por poder expresarlo, y bueno, esperemos que hoy a las 6 de la tarde, en vez de ver la conferencia, te vayan a ver a vos en la presentación. La idea es charlar, que pregunten y firmar algunos ejemplares, pero bueno, estuve ayer también con algunas notas, con una presentación de libreros ahí en el Torreón del Monje, que está hermoso, así que bueno, contento, y estos días que tocaron, así que ahora en el partido voy a poner las patas en remojo. Me parece muy bien, a disfrutar de Mar del Plata, que tenés suerte que te tocaron estos días tan bonitos realmente. Gracias por el tiempo, un abrazo grande. Dale, un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Diego Borinsky, sí, el autor de esta biografía oficial de Scaloni, que hoy se presenta aquí en la ciudad de Mar del Plata.